La siguiente historia ilustra la forma en que una señora preparó su casa soñada de forma imaginativa, para dormir en ella o vivir en ella. Hace unos meses, mi marido decidió poner nuestra casa a la venta. El objetivo principal para el cambio que habíamos discutido muchas veces, era encontrar una casa lo suficientemente grande para nosotros dos, mi madre y mi tía, además de 10 gatos, 3 perros y un perico. Lo creas o no, la medida contemplada fue idea de mi esposo, como amaba a mi madre y mi tía. Me dijo que ellas estaban en casa la mayor parte del tiempo, así que, ¿por qué no vivir juntos y pagar una sola factura de impuestos? Me gustó la idea tremendamente, pero yo sabía que esta nueva casa tendría que ser algo muy especial en el tamaño, la ubicación y la decoración, como yo insistía en la privacidad de todos los interesados. Así que en el momento en que estaba indeciso sobre vender nuestra casa o no, pero no lo discutimos, ya que sabía muy bien de la experiencia pasada, con imaginar que nuestra casa nunca se vendería hasta que deje de dormir en el mismo lugar. 2 meses y 4 o 5 corredores de bienes raíces más tarde, mi marido había renunciado a vender nuestra casa y teníamos a los corredores. En este punto, me había convencido a mí misma que ahora quería el cambio, por lo que durante 4 noches, en mi imaginación, me fui a dormir en el tipo de casa me gustaría poseer. En el 5.º día, mi marido tenía una cita en casa de un amigo y mientras estaba allí, conoció a un extraño que acababa de llegar, y estaba buscando una casa en las colinas. Él, por supuesto, lo trajo rápidamente a conocer nuestra casa por una vez y dijo, «La voy a comprar». Esto no nos hizo muy populares entre los corredores, pero estaba bien para mí. Yo estaba feliz de conservar la comisión del corredor en la familia. Nos mudamos dentro de los 10 días y nos alojamos con mi madre, mientras buscamos nuestro nuevo hogar. Hicimos una lista de nuestros requerimientos de cada agente en la calle Sunset solamente, porque no podríamos salir de la zona, y cada uno de ellos, sin excepción, nos dijeron que estábamos locos. Era del todo imposible, dijeron, para encontrar una casa antigua de estilo inglés con 2 salas de estar independientes, apartamentos independientes, una biblioteca. Y construida sobre una loma plana, con suficiente espacio de suelo para la casa de los perros grandes, y situado en un área en particular. Cuando les dijimos el precio que pagaría por esta casa nos miraron con tristeza. Le dije que no era todo lo que queríamos. Queríamos paneles de madera en toda la casa, una gran chimenea, una vista magnífica y aislada, sin vecinos cercanos, por favor. En este punto, la gente se rió y me recordó que no había tal casa, pero si lo hubiera, valdría 5 veces más de lo que estábamos dispuestos a pagar. Pero yo sabía que había tal casa, porque en mi imaginación había estado durmiendo en ella, y si yo soy mi imaginación, entonces yo había estado durmiendo en ella. En la segunda semana habíamos agotado 5 oficinas de bienes raíces, y el caballero de la 6ª oficina estaba un poco agresivo, cuando uno de sus compañeros que no había hablado hasta entonces le dijo: ¿por qué no les muestra el lugar del rey Road? Un tercer socio en la oficina se rió amargamente y dijo: esa propiedad no está siquiera en la lista. Y además, la anciana quiere tumbar la propiedad. Ella tiene 2 acres allí y tú la conoces, ella no la va a dividir. Bueno, yo no sabía qué era lo que ella no quería dividir, pero había despertado mi interés, por el nombre de la calle y me gustaba esa área en particular, lo mejor de todo. Así que le pregunté si podíamos echar un vistazo de todos modos, por si acaso. Fuimos en coche por la calle y se desvió a una calle privada. Nos acercamos a una gran casa de 2 pisos construida en madera roja y ladrillo, inglés en apariencia, rodeada de árboles altos. Y en un sitio solo y distante en su propia colina, viendo la ciudad a sus pies desde todas sus ventanas. Sentí una emoción peculiar cuando caminamos a la puerta principal, y nos recibió una mujer encantadora que gentilmente nos invitó a entrar. Creo que no respiré por el próximo minuto o 2, porque yo había entrado en la habitación más exquisita que jamás había visto. Las paredes de madera roja sólidos, y el ladrillo de una gran chimenea se elevó a una altura de 28 pies, terminando en un techo arqueado, unido por enormes vigas de madera roja. La habitación miraba directamente hacia Dickens,
y yo casi podía oír el canto de villancicos de Navidad en el balcón desde el comedor de arriba, que daba a la sala de estar. Una gran ventana de catedral con vista al cielo, las montañas y la ciudad abajo, y los hermosos muros de secoyas antiguas, brillaba en la luz del sol. Nos llevaron a través de un amplio apartamento en la planta baja con la biblioteca interconectada, entrada independiente y patio independiente. 2 escaleras condujeron hacia arriba a un hall largo con 2 dormitorios y baños separados. Y al final de la sala había, sí, una segunda sala de estar, que sigue a un segundo patio lleno de árboles y cercas de madera roja. Construida en 2 acres de hermosos jardines, comencé a entender lo que la gente quería decir. No iba a dividir, pero en un acre hay una gran piscina. Y la casa de la piscina es totalmente separada de la casa principal, pero, sin duda, que pertenece a la misma. Teníamos, en efecto, una situación imposible, ya que no queríamos 2 acres de propiedad altamente imponible además de una piscina a una cuadra de la casa. Antes de que nos fuéramos, entramos por esa magnífica sala de estar, una vez más subimos las escaleras hasta el balcón de la habitación de comedor. Me volví, y miré hacia abajo y vi a mi marido de pie junto a la chimenea, la pipa en la mano, con una expresión de perfecta satisfacción en su rostro. Puse mis manos en la baranda del balcón y lo vi por un momento. Cuando estábamos de regreso en la oficina de bienes raíces, los 3 agentes estaban dispuestos a cerrar por ese día, pero mi marido me detuvo diciendo: «Vamos a hacer una oferta de todos modos. Tal vez ella dividirá la propiedad. ¿Qué podemos perder?». Un agente salió del despacho sin decir palabra. Otro dijo: «La idea es ridícula». El agente que nos había hablado originalmente dijo: «Olvídalo. Es un sueño». Mi marido no se molesta fácilmente, pero cuando lo hace, no hay criatura más tenaz en la tierra. Ahora estaba molesto. Se sentó, cerró su mano sobre una mesa y rugió: «Es su empresa para presentar ofertas, ¿no?». Estuvieron de acuerdo en que esto era así, y finalmente se comprometió a presentar nuestra oferta de la propiedad. Nos fuimos y esa noche, en mi imaginación, me puse de pie en el balcón comedor y miré a mi marido de pie junto a la chimenea. Él me miró y dijo: «Bueno, cariño, ¿qué te parece nuestra nueva casa?». Le dije: «Me encanta». Seguí para ver esa hermosa habitación y a mi marido en ella, y lo sentí en la baranda del balcón agarrado en mis manos, hasta que me quedé dormida. Al día siguiente, mientras estábamos cenando en casa de mi madre, el teléfono sonó y el agente, con voz incrédula, me informó de que solo habíamos comprado una casa. La propietaria había dividido la propiedad por la mitad, y nos da la casa y el acre se vendió en el precio que ofrecimos. J.R.B. Esta ha sido la historia real y verídica que vivió esta familia. Cuando la persona finalmente se identifica con su imaginación en vez de sus sentidos, ha descubierto el núcleo de la realidad. A menudo me han advertido de los autoproclamados realistas, que dicen que el hombre nunca realizará sus sueños, simplemente imaginando que el deseo está aquí. Sin embargo, el hombre puede realizar sus sueños simplemente imaginando que ya está aquí.